Ok, pues este es mi presentación final sobre el tema de los hongos destructores de madera. Vengo pues por parte del Centro Universitario de la Costa y a continuación les explicaré pues de qué consiste este fenómeno, en el cual les daré detalles a continuación acerca de todos y cada uno de los tipos de hongos que dañan la madera. Pues primero que nada tenemos sobre qué son los hongos. Pues bien, como dice aquí, estos constituyen un reino independiente llamado fungi o Mycetae, que pues estos actúan como un grupo distinto de las plantas, ya que pues como podemos observar aquí, carecen de clorofila, además de que son diferentes al resto de los seres vivos. Los hongos se reproducen por esporas, poseen hifas con las cuales se suelen unir incluso las raíces de las plantas. Ya vamos a ver la clasificación principal de los hongos. Tenemos que en total este reino se divide en estos dos primeros, los Chytridomycota y los Zygomycota, conocidos como hongos inferiores o imperfectos. Mientras que a mano derecha tenemos lo que vendría siendo los Basidomycota y los Ascomycota, es decir, aquellos hongos que se consideran superiores o hongos perfectos. Ahora bien, entrando de vuelta pues a lo que tratará mi tema de cómo es que se clasifican estos hongos que destruyen la madera, ¿ok? Pues ya habíamos mencionado acerca de los hongos perfectos e imperfectos. Sin embargo, estos se van a clasificar ya sea en mohos, en hongos cromógenos y hongos de pudrición o de putrefacción, como sea que le conozcan, aunque el término que utilizaremos más bien será xilófagos. Sin embargo, hay otros autores que pueden clasificarlos ya sea en cromógenos o incluso de pudrición, es decir, que van a encargarse de degradar la pared celular de la madera. Pues aquí tenemos un esquema en el que más o menos esto abarca todas las clasificaciones que utilizan diferentes autores. Podemos ver que pues como rango principal utilizan a los hongos xilófagos, es decir, aquellos que destruyen la pared celular. A su vez, estos ya se van a dividir en cromógenos y de pudrición. Del lado de pudrición, pues tenemos aquellos que hacen la pudrición parda, pudrición blanca y pudrición blanda. Más adelante hablaremos a detalle de cada uno de estos tipos y cuáles son los principales grupos que afectan. Mientras que por el lado de los cromógenos, pues encontramos a los hongos del azulado, si se le pudiera decir así, es una manera de clasificar, y también tenemos a los clásicos monos. Muy bien, pues ahora podemos ver aquí en una imagen cómo es la manera más fácil de identificar a los cromógenos y a los xilófagos. De este lado tenemos a los xilófagos y de pudrición, con pues básicamente una especie fija al tronco de madera, mientras que de este lado tenemos a los cromógenos. Aquí se incluyen aquellos que hacen una alteración en el color de la madera, aunque por supuesto, al igual que los xilófagos, pueden alterar ya sea la morfología de la madera, su calidad, su dureza, entre muchos otros factores. Y hablando de factores, pues ¿cuáles son los que tendrán mayor importancia en el crecimiento y desarrollo de los hongos? Pues primero que nada tenemos la temperatura. Hay algunos hongos que tendrán preferencias por temperaturas elevadas, otros temperaturas un poco más mesófilas, y hay algunos que incluso pueden desarrollarse pues a temperaturas muy bajas. Por supuesto, importante la humedad en la madera, sobre qué tanta es la humedad en la que se puede filtrar. Después de todo, recordemos que pues, la madera pertenece a un organismo vivo y aún así pues esto le da un buen medio al hongo de que se desarrolle. Por su parte, pues también tenemos la oxigenación. Aunado a esto, pues la luz es otro factor importante. Hay algunos hongos que solamente pues a plena luz del día puede que se desarrollen, otros puede que en condiciones totalmente ausentes de luz aún así puedan crecer. Y por último, pero por no menos importante, los tipos de madera. Aquí ya básicamente se viene incluyendo qué especie estamos considerando, si madera de roble, de pino, caoba, encino, de la madera que ustedes consideren o que tengan incluso en sus casas. Pues primero que nada, ¿en qué va a consistir la pudrición de la madera? Pues bien, esto más que nada es una enfermedad, no es tanto como una cualidad o por así decirlo, una característica de la madera, sino que esto es porque
el hongo llega para debilitar a la madera. Así pues, estos pueden producir ya sean fracturas. Con fracturas nos referimos a que van a destruir la estructura del árbol y lo van a alterar, haciéndolo más débil, un poco más puede ser un árbol blando y lo pueden hacer más rígido debido a que consumen la celulosa, etc. Así que bien, esto también nos dicen que incluso la resistencia de la madera en ocasiones puede afrontar un poco la propagación del hongo, aunque por supuesto esta no suele ser un caso muy continuo, ya que pues recordemos que los hongos son la mayoría de los que veremos son parásitos, así que tienen los medios suficientes para poder hacerse cargo de destruir la madera. Pues ahora estaremos tratando acerca de por qué la pudrición debería de ser como un factor muy importante que los arboristas o bien nosotros como consumidores deberíamos de darnos cuenta a la hora de tratar o de comprar las maderas. Pues recordemos que la pudrición viene básicamente desde la raíz del árbol hasta prácticamente toda su estructura. Esto quizás al principio no lo tomemos tan en cuenta porque después de todo lo que necesitamos mayormente en un árbol es el tronco a partir de una determinada altura. Sin embargo, nos confiamos de que por los procesos y el tratado se elimina el hongo, aunque pues esto prácticamente no es cierto. El hongo seguirá buscando la forma de poder degradar la pared celular del árbol. Otra característica muy importante pues es darnos cuenta de la diferencia entre un síntoma y un signo. El síntoma pues será el efecto del patógeno, en este caso el hongo, o en el que tú puedes notar qué es lo que está mal o qué está diferente de lo normal. Podemos tomar como ejemplo los hongos cromógenos o del azulado. Podrás notar que la madera cambia instantáneamente de color, digamos de un tono pardo a un tono azulado, o quizás tome consistencia o la madera se torne un poco más polvorienta, por así decirlo. Mientras que un signo es aquella evidencia visible de que el patógeno está causando una enfermedad. Por ejemplo, el caso de ver setas de pudrición de madera. Esto aplica más que nada para los hongos xilófagos. En resumidas cuentas, podríamos decir que los síntomas vienen un poco más relacionados con los hongos cromógenos y los signos ya vienen más de la mano con los xilófagos. Ahora bien, ¿cómo se desarrollan estos hongos al momento de que pues infestan o se quedan en la madera? Pues bien, la madera va a ser mucho más sensible al ataque de los hongos dependiendo del grado de la humedad. Por eso mencionaba que la humedad de la madera es un factor muy importante. Y según estudios pues, de la Comisión Nacional Forestal, se informa que el grado de humedad promedio para la gran mayoría de los hongos ronda entre un 20% hasta un 30% de humedad para que tengan un desarrollo correcto. Muy bien, pues ahora vamos a tocar el tema acerca de la temperatura perfecta para que los hongos se desarrollen. Pues como ya había mencionado, el calor o la temperatura, el frío vaya, pues es un factor importante que puede determinar el crecimiento del hongo. Tenemos un promedio de entre 24 y 28 grados centígrados, una temperatura bastante mesófila para el desarrollo de los hongos. Y aquí tengo pues para mostrarles un listado de cuáles son los géneros o las especies, que más son de mayor relevancia para el desarrollo de los hongos, que vienen siendo pues Penicillium, Trichoderma, Fusarium y Aspergillus. Pues bien, ahora los factores que regulan el crecimiento y desarrollo de los hongos cromógenos, como pues un pequeño paréntesis para también darles una introducción, son factores idénticos a los de los xilófagos. Pues básicamente tratamos aquí los tres puntos clave: humedad, temperatura y oxígeno. Ahora bien, un punto muy importante es de qué se alimentan precisamente los hongos. Pues bien, aquí como ya lo señala, los almidones y los azúcares de la madera, sí, aunque no lo podamos asimilar, la madera sí posee almidón y azúcar como cualquier otro vegetal o fruta que consumamos. Sin embargo, estos son componentes de paredes celulares, por lo tanto no es como tanto una azúcar como a lo que estamos acostumbrados a escuchar o asimilar, y por lo tanto esta es la principal fuente de nutriente del desarrollo de los hongos.
ya sean cromógenos o xilófagos. Ahora bien, pues dependiendo del tipo del elemento que se afecte de la madera, estaremos hablando de la pudrición blanca o la pudrición parda. Pues no es tan difícil de identificar, la verdad, o sea, simplemente darnos cuenta de qué tipo de pudrición nos hablan al momento de distinguir la coloración. En la parte superior, la pudrición blanca es que ataca fundamentalmente a maderas frondosas. Además, destruye la lignina, lo que deja pues una coloración blancuzca. Podríamos decir que en sí es como la que destruye como parte de su corteza y deja expuesto pues este rastro de madera muerta. Mientras que por su parte la pudrición parda ataca mayormente coníferas, es decir, árboles que podemos encontrar ya sea en lugares más montañosos, bosques subcadusifolios que tenemos en la región, y por lo tanto estos atacan a la celulosa, que son los que destruyen, por así decirlo, la rigidez del árbol. Podemos ver que hace agrietaciones en la madera y esto hace que sea mucho más frágil y se resquebraje con facilidad. Muy bien, pues ahora trataremos, compañeros, pues de ver acerca del tema de los hongos del azulado. Como ya les había mencionado antes, este hongo entra dentro del tipo de los cromógenos y básicamente pues consiste en una decoloración, ya sea de pues, color verde olivo, azul grisáceo, pardo, que irá pues desde básicamente el centro de la madera hasta la corteza exterior. Eso sí, es importante recalcar que este hongo ataca principalmente a la madera que ya ha sido procesada, aquella que ya se trabajó en aserraderos, ha sido pelada, pues si se pudiera decir así, ya está cortada completamente para su trabajo pues artesanal, ya sea que lo ocupemos en muebles, en cualquier otro objeto. Este será pues uno de los principales problemas que enfrenta la industria y pues se presenta mayormente en maderas de latiofoliadas, como en el caso de la Kirimbuca, Andira inermes, o en el caso de maderas de árboles frutales como el mango. Ahora pues, los principales hongos del azulado pertenecen a los géneros Ceratostomela y Ceratocystis. Pues podemos ver que aquí Ceratocystis lo tenemos de este lado. Aquí tenemos pues algunos de sus septos en los paraficios, y de este lado pues tenemos las ascas con sus respectivas esporas. Recordemos que pues la mayoría de los ascomicetos son octosporados, y tenemos una visión microscópica pues del hongo en general con sus ascas y de cómo estos contienen las esporas vistas con microscopios de mucha potencia. Ahora bien, pues lógicamente una madera azul, una madera pues colorada, lógicamente pierde valor económico. Por lo tanto, esto produce pérdidas considerables a los aserraderos, a carpinterías, madererías, a básicamente cualquier negocio que trate con maderas, porque se supone que pues al trabajar con maderas de calidad, yo no se diga por ejemplo maderas de parota o de alguna otra más cara, estas sin lugar a dudas reducen su valor económico. El azulado pues también no solo afecta al aspecto visual de la madera, sino que también afecta sus características físicas. Por ejemplo, pues incrementa la permeabilidad de líquidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el azulado va a facilitar que el agua entre a la madera, por lo tanto esta con el tiempo se empezará a humedecer, y pues todos sabemos lo que pasa con una madera humedecida: se pudre más fácilmente, no es tan rígida y es mucho más fácil de que sufra daños si lo comparamos por ejemplo con un bloque de madera completamente sano. Hablando del tema de la permeabilidad, quiero tocar el tema de la higroscopicidad, que viene siendo básicamente la propiedad de las sustancias para absorber o retener, a su vez de también pues expulsar la cantidad de líquido que poseen en sus células. Lógicamente pues que aquí tenemos un esquema pues muy bien explicado acerca de la diferente higroscopicidad de la madera. La madera verde, básicamente el árbol todavía sin cortar, pues posee una mayor contención de agua, que abarca desde el 23 hasta el 30% de su capacidad o de su masa.
mientras que a esto de acá le conocemos ya como una madera saturada. Sin embargo, pues podemos ver que el promedio abarca entre el 13 y el 22% de humedad, es decir, una madera que recién está siendo trabajada, por así decirlo, en aserraderos o que todavía no ha pasado mucho tiempo desde su corte. Mientras que por su parte la madera anhídrida solamente contiene agua en moléculas. Podemos decir que ya la anhídrida es madera que ya ha sido muy trabajada, ya ha sido barnizada, ha sido sometida a muchos procesos. Ahora pasaremos a los dos tipos de hongo del azulado que podemos encontrar en el estado natural o artificial, cualquiera de los dos vaya, pues que tendremos hongos primarios y hongos secundarios del azulado. Los hongos primarios pues básicamente son aquellos que, aquí como dicen, se presentan en árboles debilitados, es decir que, como quien dice, ellos se van a encargar de alterar las propiedades físicas del árbol. Lo van a debilitar y esto le dará a los hongos secundarios del azulado pues la posibilidad de desarrollar un ambiente húmedo adecuado para su desarrollo. Ahora bien, pasaremos a los tipos de pudrición, ahora ya pues un tanto más reconocibles y entrando más en el terreno ahora de los hongos xilófagos, dejando de lado un poco los cromógenos. Y el primero que tocaremos es la pudrición parda o pudrición cúbica, como le conocen algunos expertos en la madera. En este caso estamos hablando de el hongo destructor o la enfermedad más grave que podemos encontrar en la madera. Son mayormente hongos bacidomicetos, hongos perfectos, para recapitular, que afectarán principalmente a la celulosa y a la lignina. Si recordamos un poco, la lignina es aquel pues componente que, como vimos, es el que degrada el color de la madera y a su vez también debilita pues capas en sí del tronco y lo vuelve pues, como dice aquí, la pudrición cúbica la empieza a desmoronar en partes. Pues principalmente crecerán en la pared celular del árbol, aunque claro, también hay que mencionar que la madera que resulta de la acción del hongo es mayormente de color marrón oscuro, incluso puede haber casos en los que haya variaciones como aquí, que tenemos pues una madera de color caqui o incluso hasta madera de color negro en ciertos casos incluso. Y pues relacionado a esto, las especies que son, por así decirlo, las más ejemplares o las que más daño producen son en este caso Serpula lacrimans. Podemos ver que esta se erige como una especie de espuma o pareciera como tener una forma de concha. Aquí podemos ver pues la acción que hace degradando pues con la lignina de color blanco. Tenemos también los Coniophora puteana, que se desarrolla aquí como una especie de baba o de saliva, por así decirlo, de los troncos de árbol. Y pues finalmente tenemos a Alporia abarcando pues básicamente todas las especies, ya que aquí mencionamos que todos los de Alporia en su mayoría tienen efectos xilófagos muy graves, tratando el tema de la pudrición cúbica. A continuación hablaremos de la pudrición blanca. Esta afectará mayormente a los árboles latiofoliados y se produce nuevamente por hongos bacidomicetos. Sin embargo, estos se alimentarán de los carbohidratos del árbol. Ahora sí que pues básicamente van a agotar sus reservas de energía o sus fuentes de energía y pues por lo tanto también tienen preferencia a atacar a la lignina de la pared celular, que pues por eso es que se le ve como de esta tonalidad blancuzca, debido a que ellos se comen toda la lignina del árbol. Además de que pues también son considerados parientes en cierta forma de la pudrición blanda. Son parecidos, aunque ya veremos un poquito más adelante las diferencias. Bien, en este esquema y para recapitular un poco, aquí tenemos la estructura de un tronco del árbol, desde básicamente su núcleo, que vendría siendo la parte más interna, al duramen, el álbula, cambium, el íber y finalmente la corteza. Estas son todas las capas y pues como ya vimos, todos estos hongos afectarán de diferente manera los niveles, vamos a llamarlo de esa manera, de un tronco. Ahora bien, volviendo un poco al tema de la pudrición blanca,
pues la madera lógicamente tendrá un color blanquecino, puede ser grisáceo, vaya, de un aspecto fibroso o inclusive puede llegar a tener un tacto como harina. Ya cuando de plano pues esto se torna a niveles más graves o una madera mucho más afectada, aunque también este daño pues puede llevar el nombre de pudrición fibrosa, vaya, pues por el aspecto que tiene, o corrosiva le pueden conocer algunos. Sin embargo, el daño de la madera pues inicia en el lumen y termina en la lámina media, que básicamente pues podríamos decir que la álbula. Digamos que aquí sería más o menos el punto principal del foco de infección de un hongo de pudrición blanca. Bien, pues ahora estaremos tocando acerca de cuáles son las especies más importantes de pudrición blanca. Pues aquí tenemos, por ejemplo, al Trametes especie, a los Fopes, que pues tienen un aspecto similar, vaya, pues son hongos finalmente que son sésiles, son fijos a la madera del árbol y pueden ser en cierta forma los más fáciles de identificar que causan este tipo de daños. Aunque por supuesto encontramos los típicos hongos o setas, que en este caso podría ser el Poliota, Pleurotus y los Polycistus. Estos son un poco más pequeños, aunque entran dentro del rango de las setas y pues no tanto como de hongos sésiles que no tienen un pie distinguible para caracterizarlos del resto. Ahora sí pasemos a la pudrición blanda. Esta es parecida a la pudrición blanca, sin embargo esta es producida mayormente por hongos ascomicetos, que todavía entran dentro de los hongos superiores, y los deuteromicetos, hongos imperfectos o inferiores. Además, estos hongos desarrollarán sus hifas, que vienen siendo básicamente la parte más importante de los hongos que aplica para todos, ya sea ascomicetos, bacidomicetos. Se insertarán en el interior de la pared celular secundaria. De esta manera realizarán su daño formando cavidades, y pues al formar estas cavidades lo que harán son como ahuecar en cierta forma el árbol, y pues de esa manera es como si estuvieran quitándole su rigidez. Por lo tanto vuelven la madera pues mucho más sensible al tacto, se desmorona mucho más fácil. Es fácil de confundir con el resto, pero pues aquí podemos decir que tienen como objetivo hacer un árbol esponjoso en cierta manera. Ahora bien, lo que les decía es parecida a las demás pudricciones, es como una mezcla. Sobre todo pues la suelen confundir con la pudricción parda. Sin embargo, se va a diferenciar porque la madera, como ya dije, se siente muy blanda o esponjosa. Es como si estuvieras tocando un puñado de aserrín. Se siente muy blanda, inclusive hasta puede ser que viscosa, pues, puesto que recordemos que la humedad le beneficia mucho al desarrollo de estos hongos. Así que pues no es de extrañarse que pues mayormente estas sean casi las primeras maderas en descartarse, ya que al ser muy blandas y sin poder trabajarse, lógicamente que no tienen mayor utilidad. Y pues como aquí mismo lo menciona el texto, la alta humedad, además de que el ambiente y la temperatura también van a jugar muy a favor acerca de que también se desarrolle el hongo de la pudrición blanda. Bueno, entre los hongos de pudrición blanda más conocidos o los géneros más representativos que dañarán a estos árboles, pues básicamente tenemos a los Chaetomium, a los Hilaria, también conocidos como los hongos Hilaria de la madera o hongos asta, o los Hipoxino, que algunos los clasifican como el acné de los árboles. Además también contaremos pues por ejemplo con deuteromicetos. Estos de aquí son ascomicetos, y a continuación les presentaré a los deuteromicetos, hongos imperfectos que también tienen mucha influencia en el desarrollo de la pudrición blanda. Tenemos a los alternaria, a los Chaetomium, a los humicola, a los stemilum y a los estisanos. Ahora bien, pues ¿cómo se desarrolla el hongo en la madera? La mayoría de los hongos xilófagos entrarán inicialmente en los tallos y las raíces pues a través de heridas.
Heridas que pues el árbol puede presentar ya sea de manera natural, por errores de crecimiento, intervención humana mayormente. Aquellos que son talados o maltratados pueden ser infectados por las esporas del hongo. Ahora bien, sin embargo, los hongos no van a poder infectar al árbol si es que éste se encuentra completamente sano o sin heridas. Necesitan de una abertura, así como en el caso de nosotros al momento de que una bacteria ingresa a nuestro cuerpo mediante alguna herida, de que ésta alcance un cierto rango o un cierto nivel en el hongo para poder empezar a infectar. Aquí nos menciona que mayormente dañan la albura y el duramen, que recordemos que el duramen estaba más adelante del núcleo. De hecho, podemos volver un poco a ver aquí que el duramen está básicamente es lo que recubre el núcleo, puede decirse que es el nucleolo. Incluso la albura, que es la tercera capa que protege a la madera. Así que básicamente cualquier herida que llegue básicamente a estas dos capas ya es básicamente una vía suficiente para que se desarrolle el hongo de pudrición blanda. Y como les mencionaba, cuáles son esas heridas o lugares o focos de infección, pues bueno, básicamente tenemos tres principales: cicatrices por incendio, aquellos árboles que en algún punto de su vida hayan pasado por un incendio o hayan sufrido alguna quemadura grave, presentarán pues como no una pequeña cicatriz, una quemadura pues en la sección de su tronco. También pues curiosamente los daños por el hielo o las nevadas, por esto mencionaba al principio de que incluso hay hongos que aprovechan las bajas temperaturas para su desarrollo y proliferación. Después de todo pues el hielo es simplemente agua en estado sólido. Ahora bien, también influye mucho la tala incorrecta o los daños por podadura. Con tala incorrecta, pues aquellos árboles que se dejan en la zona, que no pueden ser arrancados en su totalidad, o los daños por podadura, pues básicamente aquellos árboles que solamente se cortan para algún proceso de que no requiere arrancarse todo el árbol. El desarrollo del hongo en la madera básicamente viene dando por las hifas microscópicas que podemos ver aquí en esta imagen, las hebras blancas que rodean a la estructura del árbol, del tronco, y que pues a su vez serán las encargadas de liberar las enzimas necesarias para deshacer la celulosa y la lignina, que ya hemos tratado en esto a lo largo del video acerca de por qué son las propiedades que ataca el árbol y por qué estas son las que más afectan a su estructura, a su fisionomía o fisiología. Pues ahora bien, ¿cómo podemos identificar a un árbol en estado de pudrición o atacado por estos hongos? Pues primero que nada tenemos los indicadores positivos de pudrición, que pues básicamente vendrían siendo las setas, champiñones que podamos ver alrededor del árbol. No siempre quiere decir que sean hongos destructores de madera, pero pues no está de más hacer una comparativo referencia acerca de cuáles son esos géneros de hongos basidomicetos que realmente afectan a la madera. Podemos también tomar en cuenta cavidades como este tipo, que son un muy buen indicador de que la madera está en proceso de ser dañada todavía a niveles mayores. Puede que esté en pudrición blanda y pueda pasar una pudrición parda. Pues también podemos tomar en cuenta actividad incluso hay animales, por ejemplo como las hormigas, pájaros o ciertos mamíferos que pueden hacer cavidades que facilite al hongo infectar la estructura general de la planta. Los indicadores potenciales de que un árbol está en riesgo de ser infectado por hongos destructores de madera tendrán que ver más que nada con las grietas o fisuras que presente a lo largo del tallo, de la corteza. Sin embargo, hay que recordar que, como lo mencionan aquí, las heridas que dejan al aire la albura o el duramen, las dos capas más cercanas al núcleo, son aquellas que van a propiciar un desarrollo más rápido del hongo. Esto se puede más que nada deber a heridas, por ejemplo, cortes de terciario o de desmoche, básicamente por maquinaria pesada, motosierras, herramientas de corte de madera, etc. Incluso también aquellos chancros grandes y viejos que estén producidos por daños que el árbol ha sufrido.
que como ya vimos antes pudiera ser que sea por el deshielo, por la tala incorrecta o incluso también pues por incendios o quemaduras que haya sufrido el árbol a lo largo de su vida. Algunos otros indicadores también son brechas o grietas que podamos identificar en el árbol. Normalmente ustedes verán que pues hay árboles talados que ya presentan enormes cavidades y son un muy buen indicador de que ya hay actividad fúngica que está empezando a degradar la madera. En este caso pues podemos decir que la imagen que tenemos aquí hace referencia a un hongo de pudrición parda o cúbica. Así bien, pues tenemos que tomar en cuenta la estructura general del tronco. Si está muy hinchado, es una clara señal de que hay una gran concentración de humedad y esto a su vez traerá pues un cierto beneficio para que se desarrolle la pudrición blanca, la pudrición blanda, etc. Ok amigos, pues por último les quería pues presentar algunos ejemplos que pues colecté pues básicamente de los hongos xilófagos, pues por la estructura y como vemos pues su contenido. Quizás no se distingue mucho en cámara, pero pues estos son individuos ya que tomé desde hace bastante tiempo y pues como vemos otra vez aquí volviendo a la imagen, estos hongos pues yo los encontré en un tronco pues con esta grieta, con este daño, incluso hasta con una cierta hinchazón, porque pues recordemos que después de todo el hongo se beneficiará de la humedad de la madera o del tronco huésped al que pues básicamente empezará a infectar y a consumir. Un dato muy importante es que hay que saber identificar cuando una madera, independientemente de si sea un árbol, sea un mueble ya trabajado o incluso una madera a punto de ser trabajada como materia prima en un aserradero, es importante identificar aquellos tipos de hongos que pueden estar infectando, cómo podemos tratar y sobre todo qué podemos hacer para identificar estos tipos de hongo, aunque sea en su clasificación más generalizada, ya sean cromógenos o xilófagos. Para finalizar, pues importantes mencionarles, recuerden, siempre tenemos que tener las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación de hongos, sobre todo al momento de que nosotros ya los implementamos en nuestra vida diaria, digamos en los muebles, porque pues es más que obvio que en nuestras casas tendremos madera que puede estar expuesta a los ataques de los hongos destructores de madera y pues mi presentación es más que nada ayudarles a conocer un poco más acerca pues de estos patógenos y que puedan interesarse o incluso tomarlo como referencia para que aquellos que sufran de estos problemas de madera tengan un poco más de conocimiento. La verdad espero haberles ayudado a pues un poco de mi experiencia con esta asignatura, a que hayan aprendido algo sobre los hongos destructores de madera. Gracias.